Yo voy a darles muy rapidito un poco cómo inicia esto, ¿no? Las organizaciones que estamos aquí involucradas. Creo que esto pues, es un esfuerzo colectivo que va más allá incluso de los que estamos aquí, ¿no? Porque se fue creando, digamos, como una especie de bola de nieve, trabajando nada más con las organizaciones, con las comunidades, con los medios que están apoyando y transmitiendo el ejercicio. Y bueno, pues surge un poquito de la idea de pensar en otras narrativas y de ir colocando estas otras narrativas también en distintos medios de comunicación. Entonces, pensamos un poco en cómo podíamos lograr este vínculo entre los comunicadores comunitarios y los periodistas que estaban haciendo periodismo de investigación y que también estaban buscando estas historias. Y entonces, así, en una primera entrada, pues nos juntamos en una llamada telefónica, si me acuerdo todavía. Yo estaba en Morelia y hablaba con mucho entusiasmo después de que la Fundación Christensen nos había ofrecido esta oportunidad para hacer un proyecto, ¿no? Que tuviera que ver con la colocación de información de las comunidades en otros medios. Y le hablé a Guillermo Monteforte, que ahorita anda de Ojo de Agua Comunicación, que ahorita no está en México, pero que ha estado muy presente en el trabajo, todo por aquí anda Sergio, que nos va a contar. Y le platiqué de esto, y le dije, es que también quiero contarle a Marcela. Y dicho, sí, pues hemos estado buscando a Marcela también porque queremos trabajar con ella, trabajar con las comunidades de periodismo e investigación, pero no se ha dado la oportunidad. Ya le hablé a Marcela, y allí fuimos empezando a ver entre cómo Ojo de Agua, redes, Quinto Elemento, y quién más podría encontrarse, vamos a la Sandía Digital, que también era gente que tenía toda esta experiencia también de trabajo en la comunicación. Después pensamos en Elo, que fue, creo que, un motor esencial en este proyecto. Y bueno, eso fue como el inicio de estas historias. Y la idea de hoy es un poco tener esta posibilidad de ir mirando cada parte del trabajo de periodismo lo posible, pero que también quienes han sido los protagonistas y constructores de estas historias pues puedan contarnos un poquito de la vivencia de este proceso. Y bueno, ahora quisiera darle la palabra a Marcela Turati, que está aquí a mi lado, y que nos cuente un poco qué es lo que hace diferente a este proceso, a estos podcasts de periodismo. Hola, muchas gracias. Bueno, pues cuando Eric me llamó y hicimos este equipo para pensar, primero dijimos, bueno, ¿qué tipo de historias pensamos que son importantes colocar en este momento? Entonces, obviamente nos vino la historia de la defensa del territorio, ¿no? Sabemos, bueno, todo este proceso de despojo, asesinatos, desapariciones de defensores, criminalización. Entonces, eso por un lado era como el foco que quisimos poner. Lanzamos una convocatoria. La convocatoria pedíamos pues, que las comunidades que quisieran contar historias de defensa del territorio, pero que tuvieran algo que les hubiera hecho diferente a su lucha, algo que hubiera sido de alguna manera exitosa o replicable, algo que sí funcionó, algo de lo posible. Entonces, pues que nos permitieran, bueno, que dijeran, pues a qué equipo de comunicadores querían ellos que lo contaran, ¿no? Entonces recibimos 56 propuestas, la convocatoria primera que hicimos, así inventándonos esta marca, ¿no? este nombre, que también nos gustó mucho, de periodismo de lo posible, y acudieron, bueno, mandaron 56 propuestas. Entonces ahí nos quedamos con un grupo de 20, y
luego ya con 12 historias que son algunos de ellas y ellos que están aquí, ahí tienen el cartelito que les dimos ahorita y ahorita también los van a escuchar sobre su participación, sobre cómo hicieron y cómo es cada uno de sus episodios. Y bueno, ese era el foco, que sean periodistas a los que las comunidades confíen, que trabajen con las comunidades o sean de las mismas comunidades, que tengan el foco de lo posible, algo que pueda inspirar otras luchas, ¿no? Y que sea un periodismo que también regrese, que no sea algo ajeno, que llegue y tome, sino que le regrese a la comunidad también, que sean las comunidades co-creadoras también, que se les pida permiso, que las comunidades decidan también cómo quieren ser narradas y que también tengan esta devolución, no como muchas veces este periodismo extractivista que va, se lleva la historia, la publica y la comunidad no sabe qué pasó con su historia, ¿no? Entonces, de ahí, con estos periodistas, hicimos un primer campamento en Oaxaca, donde iniciamos explicando, queríamos unir lo que era también periodismo e investigación, que sean historias pues, reales, que tengan los datos reales, que tuvieran una cronología, que tuvieran un conocimiento de lo que había pasado en estas luchas y también empezar a ver cómo podríamos a contar estas historias y cómo podrían hablar los territorios, ¿no? Entonces, aquí Elo nos va a contar ahora, pues, lo que sigue la formación. Bueno, Elo nos va a contar cómo surge este proyecto, cómo fue toda esta parte de la formación que estuvo encargada. Los 12 podcasts son la etapa pública, es el producto público compartido, pero en realidad hay un largo camino de un año hacia atrás. Periodismo de lo posible, decimos, es un proyecto de producción radiofónica, pero es también un proyecto de investigación periodística comunitaria y de formación. Entonces, este año de trabajo no fue únicamente como digamos, afinar la historia, sino también de cómo compartir herramientas. Somos 4 organizaciones que trabajamos la comunicación, un cierto tipo de comunicación vinculado a la defensa de los derechos humanos, a la defensa del territorio, con prácticas de comunicación comunitaria. No habíamos trabajado juntas hasta el momento, pero sí teníamos cada una de las organizaciones, herramientas, ideas, caminares en esto que queríamos compartir. Y eso fue lo que fuimos compartiendo en el primer campamento, un campamento de 3 días en Oaxaca, donde nos empezamos a conocer, donde se sembraron las semillitas de las historias, donde les empezamos a poner abono y a regar. Un seminario en línea de 9 sesiones de 3 horas cada una, compartiendo además sesiones con proyectos inspiradores, proyectos similares que nos eran importante conocer y tener como referencia en América Latina. Y un segundo campamento en la Ciudad de México para aterrizar todo lo que se había estado trabajando en esos meses previos. Aterrizar un guión, aterrizar los primeros ejercicios de edición de audio y demás. Entonces, ese fue parte, digamos, de lo que no se ve, o de todo lo que está detrás de las historias y de los podcasts, es aprender haciendo nosotros como equipo, aprender haciendo también quienes estaban, digamos, contando las historias, y no como aprender haciendo como cajitas vacías. Todos los proyectos, todos los participantes traen experiencia en comunicación comunitaria, en gestión comunitaria y cultural, y eso es también lo que está presente y lo que se fue compartiendo en estos espacios. Entonces, es un proceso de investigación periodística, de formación y por último de producción radiofónica. Y también nos era importante, precisamente por esta práctica que tenemos, este caminar en la comunicación comunitaria que tenemos las 4 organizaciones, nos era importante acompañar el proceso. Y ese acompañar el proceso tiene ciertas reglas y formas muy particulares que vienen de nuestro hacer y que
y que lo va a compartir Mónica Montalvo de la Seguridad Digital, que fue una de, digamos, parte de las organizaciones que fueron parte del proyecto, pero también acompañante. Bueno, pues en este proceso estuvimos 9 personas acompañando, algunas 2 procesos, otras una, ¿no? Creo que fue muy importante que estos acompañamientos tenían como objetivo poder alentar, estar ahí escuchando, caminando con los diferentes grupos, ¿no? La mayoría se fueron a territorio, se acompañó en algún momento, ya sea para el guión o para la grabación. También pues los perfiles de estos acompañamientos eran varios, ¿no? Algunos compañeras periodistas, otras que hacen comunicación y que también, como decían, pues fue un proceso de aprendizaje colectivo, ¿no? En donde, bueno, se tenía como objetivo poder lograr como esas historias, ¿no? Entonces, la idea era hacer un acompañamiento que respetara también las diferentes formas de organización que están presentes, ¿no? En cada uno y cada de los procesos que están aquí. Y bueno, duró como la primera etapa, ¿no? En la que se diseñó el guión y bueno, terminó en este segundo campamento y que bueno, también pues estaba presente toda la formación que se hizo en el seminario y que fortalecía, ¿no? Como decía Elo, con ejemplos, con lecturas, con talleres que dieron las mismas organizaciones que participaban, pues para formar también, compartir herramientas que van a quedarse pues más allá también del propio proyecto y eso también es muy importante. Bueno, pues ahora vamos a ver también dónde escuchar todas estas historias, ¿no? Pero primero recordarles que este trabajo pues trató de abarcar varias regiones de México, ¿no? Una de las cosas yo creo que más bonitas también es escuchar los diferentes acentos, ¿no? Los diferentes tonos, las diferentes formas de hablar del país y también los diferentes paisajes sonoros. Hay historias de Puebla, Quintana Roo, Guanajuato, Oaxaca, Chihuahua, Hidalgo, Tlaxcala, Sonora. Son todos estos los estados en donde, de donde escuchamos, pero bueno, más hay algunos donde hay varios, hay distintas comunidades dentro de este mismo estado, pero hay una pluralidad bastante rica. Entonces, ahora le voy a pedir a Sergio de Ojo de Agua Comunicación que nos cuente un poco sobre dónde se van a escuchar estas historias o dónde también se pueden escuchar. Sí, muchas gracias. Bueno, hace rato compartíamos, ¿no?, que lo rico de estas 12 producciones es que son voces desde el corazón de las comunidades, desde el corazón de las luchas que se están desarrollando en el país. Estas voces diversas, como ya decía Eric, es casi todo el país, desde el norte hasta el sur de México. Y bueno, ahorita en la página de Periodismo Lo Posible se está transmitiendo esta presentación, pero también están todos los 12 capítulos de los podcasts que pueden ser descargables, ¿no?, difundidos libremente para que pues, más comunidad pueda escuchar, pueda ver estas realidades que existen en nuestro México. Y bueno, desde Ojo de Agua lo que estamos haciendo es llevarlos a las radios comunitarias, que en el estado de Oaxaca existen varias, en donde se puedan escuchar también y compartir estas realidades que difícilmente sin este proceso, sin este proyecto se hubiera dado a conocer. Entonces eso es básicamente, ¿no? Y bueno, creo que escuchar aquí las y los protagonistas de estas historias. Bueno, y también en radios universitarias, estamos invitando a diferentes medios, a quien quiera pasarlas, transmitirlas. También tenemos para la prensa escrita o páginas digitales que también están subiendo estos podcasts y además están en las plataformas de podcast, ¿no?, de su preferencia. Ahí pueden, pero quien quiera. También tenemos ejemplos, ¿no?, de la verdad de Cancún, que hizo ya un reportaje, y El País hizo ya una nota sobre esto. Entonces, una invitación a quienes quieran difundir estas historias. Sí, bueno, completando también Canto de Sensontles, que tiene una cobertura pues, de varias de las radios
públicas y también radios comunitarias, que está incorporando algunos de estos capítulos dentro de su programación. Desinformémonos también ha estado presentando algunos de estos, y sobre todo muchas de las radios comunitarias y muchos de los medios locales que están aquí, pues bueno, es principalmente acercarlos a la comunidad. Y una de las cosas muy bonitas es que también, pues cada uno de estos medios ha estado, ya les hablarán un poquito más, hecho una devolución, una presentación en el sitio, en los lugares de donde corresponden estas historias. Y bueno, pues ahora le voy a pedir a Tania Marreros de Radio Sinaca y a Iliria de Cotenco Cuauhtlali que nos cuenten un poco sobre qué fue esta experiencia de hacer una narrativa, una historia desde lo posible, ¿no? ¿Qué se sintió? ¿Cómo fue hacerlo, contar esta historia? Porque cada que uno hace una historia elige cómo contarla, qué quiere contar, qué quiere transmitir. Y bueno, ahí cuéntenos, vamos a empezar con Tania. Hola, buenas tardes a todas, todos, todes. Soy Tania Marreros y soy la narradora del capítulo 1 de esta serie de Periodismo de lo Posible. Puebla, la lucha del pueblo por existir, es el título de mi podcast. Y hablar desde una narrativa de lo posible es cambiar el chip de creer que el protagonismo cae en el problema. Es más bien hablar desde las victorias, desde la organización, desde estas cosas que muchas veces pasamos por alto por tener que seguir evadiendo el problema. Pero creemos desde el periodismo de lo posible que cambiar la narrativa no es con el fin de romantizar la historia, sino con el fin de contrarrestar eso que mayormente vemos en los medios a diario, de la nota roja, de donde el problema o el conflicto tiene mayor peso que lo que se está haciendo para contrarrestarlo. Entonces, pues también en mi caso fue muy complejo porque yo sentí una responsabilidad de realmente contarlo con la potencia que la historia propia tenía. Y sigue teniendo, claro, porque el problema sigue ahí. Y el problema es la minería a cielo abierto. En el territorio se habían otorgado 2 concesiones mineras. Entonces, durante un proceso de lucha legal, pues hubo mucha reagrupación, mucho vínculo entre las personas que empezaron a integrarse y se logró que la comunidad, toda la comunidad, que somos 129 habitantes, es una comunidad aparentemente pequeña, pues pudiera reagruparse y reafirmar el vínculo también con la identidad de la comunidad, porque nosotros somos nahuas. Entonces, muchas veces se nos dijo y se nos discriminó, pero creo yo que a pesar de que ese problema y de que esa dificultad estuviera presente, nosotros siempre pues vimos el lado bueno de las cosas, porque muchas veces tratamos como de ayudar a que los demás no se desanimaran y no desistieran en el proceso de la lucha, pero siempre es desde lo posible, desde la esperanza, desde la perseverancia, y el periodismo de lo posible es eso, cambiar la narrativa desde lo que sí se puede hacer. Muy bien. Lidia, pues cuéntanos cómo fue la experiencia de Cotemoco. Bueno, a mí me gustaría compartirles que nosotras allá hacemos comunicación, siempre se ha hecho comunicación, sin embargo se ha hecho mucho desde la urgencia y la denuncia. Nosotros acá tenemos el problema de la tala clandestina y por lo regular comunicamos pues diciéndole al mundo lo que está sucediendo, con cifras, tratando de replicar lo que hemos aprendido en la comunicación, ¿cómo le llamaríamos? En la comunicación tradicional. O sea, hacemos réplica de lo que vemos en los noticiarios. Sin embargo, esta experiencia fue más hablar desde, en primera, repensar nuestras propias luchas, recontárnoslas, hacer un listado de lo que hemos hecho, de lo que no se ha hecho también, pero sobre todo de lo que sí se ha logrado. Una de las enseñanzas que llevamos como organización, y que aquí está Marcela, que fue la que nos la mostró, fue no le digas a la gente lo que tiene que pensar, muéstraselos.
Y justamente queremos mostrar eso, queremos no solamente decirles todo el daño que se está sufriendo en nuestra localidad, sino también decirles que habemos personas que estamos resistiendo ante estas problemáticas y que estamos resistiendo con alegría, con esperanza, que estamos resistiendo de maneras creativas, que estamos pintando, que estamos haciendo uso del arte, que estamos haciendo uso de otras herramientas, para que no nos acabe de, pues, lastimar, ¿no? Estos embates que están sufriendo nuestros territorios. Entonces, pues este ejercicio justamente habla de eso, de hablar desde otras maneras, no ocultarlas, como decía bien nuestra compañera, sino más bien nombrarlas de otro modo, ¿no? Seguimos con las problemáticas siguen, pero también queremos que sepan que nosotros y nosotras seguimos acá buscando la manera de darles vuelta, ¿no? Y pues esa sería como mi participación. Gracias. Bueno, pues la historia de, mira, se llama Listones, versos y colores, historias imposibles por la defensa del monte y la lucha por un pueblo por existir. El pueblo es la de Radio Sinaga, que la pueden escuchar. Son tremendas historias, unas nos van a sacar lágrimas, pero también muchas lágrimas de estas de alegría y de esperanza, ¿no? Son capítulos súper emotivos para que los vayan siguiendo. Y bueno, vamos ahora a ver cómo es esto de contar desde las comunidades, ¿no? Y cómo es también regresar estas historias a las comunidades que son las que pertenecen. Jesús, acá está, Jesús de Bey sabes que estaba por ahí hace rato y Jesús de Bey sabe nos va a contar esto también y Esther, no está Esther, ¿verdad? No pudo, pero van a escuchar de Quintana Roo una escuelita para abordar el territorio, no pudo estar aquí, pero bueno, pueden escuchar sus voces en el podcast. Pero Jesús, cuéntanos un poco cómo es esto de contar desde la comunidad. Sí, hola a todos y todas. Pues yo les voy a hablar un poco desde lo que contamos, es el episodio 4, que es Mujeres Construyendo Comunidad. Y pues bueno, nosotros, bueno, yo soy originario de la misma comunidad, del mismo lugar, de la región desde donde se cuenta esa historia, y a través de toda esa experiencia, vivencia que se tiene en el día a día con toda la comunidad, pues contamos esta historia. No es una historia contada de gente que va al pueblo y conoce la historia y regresa y la cuenta a otros, y tampoco es como un grupo de personas haciendo un estudio antropológico de lo que está pasando, sino somos nosotros con esas vivencias y esas experiencias contando esta historia de una cosa que sí nos afecta y que quizás son de decisiones que se toman con cuestiones de políticas públicas en nuestro país, pero que se toman desde otros espacios, desde otros contextos, pero que al final repercute y afecta en nuestras formas de vivir, en nuestras formas de organizarnos, en nuestras formas de seguir creciendo como comunidad y de seguirnos fortaleciendo. Entonces, pues estas decisiones justamente son las que afectan, sobre todo en este episodio que es como Mujeres Construyendo Comunidad, desde cómo esas decisiones de temas de paridad de género llegan, se imponen, y que al final van rompiendo nuestras formas de organización, que al final quizás son oportunidades para las mujeres en estas comunidades, pero quizás si se toman de esas decisiones, pero desde otras miradas, desde otros enfoques, desde otras propuestas que puedan ayudar a que hombres y mujeres puedan seguir caminando juntos, pues quizás sí se tendrían como otras oportunidades. Pero pues quisimos contar esta historia desde la experiencia de las mujeres en cargos comunitarios, que no es nada fácil, y que pues ellas solamente la podían contar porque son las que viven, que aún cuando nosotros también estamos contando estas historias porque estamos viviendo en el territorio, no es lo mismo que lo cuente yo como hombre a que lo cuente la mujer por lo que está viviendo.
Entonces son un poco estas historias que se cuentan desde este episodio en la región Nunsabi de Oaxaca. Bueno, muchas gracias. Pues Las mujeres construyendo comunidades, el podcast que Jesús que ya les acaba de decir. Y bueno, cuando vemos todas estas historias que se van a plantear aquí, estos 12 capítulos, pues nos vamos a encontrar como que hay una característica general que surge sin quererlo, que surge no es porque quisiéramos que se enfocara en eso precisamente, sino porque es una realidad que va retratando y son muchas historias de resistencia frente al despojo, ¿no? Son muchas historias de comunidades que se plantan ante el despojo, pero que vamos a ver que están sucediendo en muchos lugares de México, ¿no? Y que estas estrategias pues se van compartiendo, se van reforzando, se van articulando también. Y bueno, voy a pedirle a Artemio y a Liliana, ¿no? A Artemio de CESDER y a Liliana, ellos hicieron estos podcasts, uno de Sonora, Alianza Ancestral del Pueblo, y una promesa al río, ¿no? Que fue el podcast de CESDER. Los dos son maravillosos, escúchenos. Y bueno, vamos primero con Artemio para que nos cuente un poco sobre este contexto del despojo en México. Muchas gracias, Eric. Buenas tardes a todos, a todas. Reciban un cordial saludo de las estudiantes e integrantes de la especialidad de comunicación comunitaria del CESDER, desde la Sierra Norte de Puebla. Y pues bueno, platicar justo este tema que cruza en todos estos audios, en estos 12 capítulos que forma la serie. Estas estrategias que bueno se están haciendo en torno también a la defensa de los territorios, pues que finalmente de cuentas es una problemática, como bien lo dice él, una problemática no nueva, sino que justo viene desde estas políticas neoliberales también, desde estas ideas también que vienen de mirar a los territorios, a sus espacios de vida, incluso a los bienes comunes como mercancías. Y pues una problemática que está muy constante, ¿no? En cada uno de nuestros territorios, al menos en estos 12 experiencias, en donde hay constantemente un acecho hacia los bienes comunes, como puede ser el agua, como puede ser el bosque, como puede ser también propiamente los espacios de vida territoriales. Y al menos en estas experiencias, pues retratan estas experiencias de despojo, pero habría que decir que son problemáticas que se están permeando en diferentes ámbitos de la vida comunitaria, ¿no? En donde justo está habiendo una disputa constante en mirar los territorios, los espacios de vida, como un botín para generar recursos, para megaproyectos, ¿no? Para generar también posibilidades, como se pudo retratar en este episodio del número 10 sobre la promesa al río, una hidroeléctrica promovida por el Grupo Carbonífero de México. En realidad el río iba a ser captado para hacer una hidroeléctrica que iba a abastecer de energía a una minera Utlán. Y uno de los casos, pues bueno, que seguramente está presente en muchas comunidades y que ante esto, pues bueno, se está generando esa disputa, generando estos otros sentidos que generan los procesos de organización comunitaria en resistencia, procesos en donde se está haciendo énfasis en la organización de las propias comunidades a través de las asambleas, a través también de diferentes frentes con organizaciones, como se pudo ver en este caso, con la organización de maíz, con la vinculación con el Congreso Nacional Indígena, y todo el esfuerzo que hicieron, que ya lo podrán escuchar en este capítulo, las diferentes comunidades nahuas de la Sierra Negra de Puebla, en donde se pudieron organizar para poder hacer frente a una amenaza muy grande, ¿no? A una amenaza en donde pues estaban detrás las asociaciones más ricas de México, los grupos más ricos de México, ¿no? Entonces, una problemática que, bueno, yo creo que con estos capítulos de Periodismo de lo Posible,
lo que se hace es justo empezar a generar el sentido también que tenemos los pueblos, ponerlo sobre el discurso de estas narraciones hegemónicas para contradecirlas, para también hacer notar que está habiendo luchas que están generando procesos de resistencia y que están generando también procesos justo de vida buena o del buen vivir en diferentes partes, ¿no?, de México. Y pues a ver qué también comenta la compañera. Muchas gracias. Yo formo parte de Política y Rock and Roll Radio, que es una radio comunitaria de Hermosillo, Sonora, y nosotros en nuestro podcast narramos la historia de la nación Yoreme, de la Alianza Yoreme en el sur de Sonora, y pues como comenta el compañero, el despojo en México y en el norte, pues ha sido una historia de mentiras, ¿no? Entonces, los pueblos Yoreme se acercan a nosotros y nos dicen necesitamos el apoyo de los medios de comunicación para que se sepa nuestra verdad, para que se sepa la verdad de la historia del despojo, ¿no? No lo que dicen los periódicos que reciben ahí su partecita del gobierno estatal, pues claro que no van a platicar la versión de los pueblos originarios, ¿no?, que atraviesan estas historias. Entonces, pues por eso nosotros, con el mandato de los concejales indígenas de los pueblos Yoreme, pues hacemos este trabajo, hacemos este podcast. Y bueno, Yoreme significa los que respetan, ¿no? Entonces, su historia se trata de todas las faltas de respeto que han sufrido en un despojo de 500 años, que empieza desde que a los jesuitas se les ocurre que porque ellos no están a la orilla del río Mayo, entonces no son un pueblo originario, y hay otro pueblo originario que sí es reconocido, pero a quienes les impusieron una cosa que se llama gobierno dual, en donde hay dos gobernadores, así de repente llega el gobernador indígena y resulta que hay otras 3 personas que también dicen que son gobernadores indígenas, todos puestos por el INPI, y como todo esto pues son procesos para crear el conflicto dentro de las comunidades, ¿no? No importa que sean 900 comuneros en Maciacagua y no tienes tu papelito que dice que eres un pueblo indígena, entonces no te reconozco, ¿no? Y en cambio a los otros no me importa que tú eres el guardián del conocimiento ancestral en tu comunidad, si hay otra persona que dice que es gobernador indígena ante el INPI, ese es el que tiene el derecho sobre la tierra, ¿no? Entonces, ese es el marco en el que el despojo también se va hacia la asimilación de estas comunidades por parte, pues, de como la modernidad, ¿no?, de la vida en la ciudad, o del horizonte de sentido ajeno a estas comunidades que actualmente se enmarcan en los planes de justicia, ¿no?, los llamados planes de justicia, que no solo son de este gobierno, todos los gobiernos tratan de pararse el cuello, ¿no?, diciendo que son muy proindígenas y que les apoyan y demás. Y en este caso, en el sur de Sonora, pues el plan de justicia Yoreme, o el plan de justicia Mayo, que le llaman, pues la Alianza Yoreme busca que sí sea un verdadero plan de justicia, y en ese sentido el centro está en el territorio y en la identidad. Dicen, sí, va un fondo para que mujeres Yoreme pongan sus propias empresas, ¿no? O sea, como un asunto que les saca totalmente su forma de vivir. Entonces ellos dicen, no, eso no es un plan de justicia, eso es otra falta de respeto, es otra mentira, es una mentira más. Ahí les da un fondo para que pongan una cooperativa de como que se quedan de sí lo necesitamos, pero ¿de qué nos sirve si el río Mayo que atraviesa Coahuilimpo está totalmente contaminado, ¿no? Si nuestro territorio no es el centro de un plan de justicia, entonces no es un plan de justicia. Y en ese sentido, pues todos los podcasts retratan eso, ¿no? Retratan la verdad de los pueblos, la verdad de los territorios, y cómo, pues, es una lucha de resistencia diaria, pero que pues, los medios de comunicación de cierta manera pues, estamos ahí para acompañarle, para mostrarle. Gracias, pues bueno, como vamos contando estas historias del despojo, ¿no?, y que yo creo que mucho de o sea, mucha de la protección que hay en todos los lugares de mayor biodiversidad, el 85% está en comunidades indígenas. Es decir, estas comunidades son las que han cuidado durante siglos estos territorios. Pero después también el cambio climático y a veces la protección ambiental desde el Estado se va volviendo un mecanismo de despojo. Y bueno, creo que nos pueden contar y pueden ver en estas historias que se presentan de Tlaxcala, el despertar de los guardianes de los bosques, y mujeres que cosechan la lluvia y la esperanza para el estado de Guanajuato, cómo sucede esto y cómo se hace frente también a este tipo de
despojo. Entonces, Paola de Escenario Tlaxcala y Karina de Cedesa, si nos pueden contar si nos pueden contar cómo ven o cómo viven esto desde las historias que ustedes les tocó. ¿Quién empieza? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Paola Torres, del medio Escenario Tlaxcala, y nosotros hicimos el podcast El despertar de los guardianes del bosque. Y precisamente, lo mencionabas muy bien, Eric, hablar de cómo es que de repente todos los procesos industriales, todas las políticas públicas que se hacen con la finalidad de proteger, pero realmente es favorecer a ciertos sectores en el tema ambiental, cómo es que van transformando la imagen que representa para las comunidades. En este caso, mi podcast se sitúa en una comunidad que se llama Tlalhuapan, allá en Tlaxcala, que está a las faldas de la Matlalcueye, y que con una política que se realizó para que fuera declarada una zona natural protegida, pues la gente empezó a abandonar toda la vida comunitaria que realizaban en el bosque. Este alejamiento, pero también este proceso de industrialización, desarrollo, urbanización, que viene con la modernidad, ¿no? Ahora que falleció el maestro Dussel, que podemos también como retomar todos estos conocimientos que él nos dejó, cómo es que se apropian de lo bueno y le dejan a las comunidades lo malo, ¿no? Entonces, cuando la gente empieza a voltear y a ver que en la Malinche estaba un insecto que se hizo plaga precisamente por el tema de la contaminación ambiental que ya estaba permeando en todo el estado, pues esto les permite a la gente de la comunidad regresar a esos espacios, regresar a esa vida comunitaria que se habían alejado desde hace muchísimos años. Entonces, este podcast retrata cómo ellos voltean a ver de nuevo al bosque, pero también qué ellos están haciendo por rescatar el bosque. En nuestro podcast también hablamos sobre la historia de cómo ellos empiezan a formar los viveros para poder hacer todo este proceso de reforestación. Porque si nosotros subimos a la Malinche, vemos un espacio muerto. Después de pasar a ver árboles con vida, el canto de las aves, escuchar el aire de los árboles, volteamos a otro espacio en donde parece un desierto, ¿no? Ahí donde no habita la vida. Y retomar la importancia en una de las montañas más importantes de la zona centro, ¿no? Por ejemplo, ahorita yo venía aquí a la Ciudad de México y yo le comentaba a mis compañeros que venían conmigo, parece es totalmente una imagen diferente a la que tenemos en Tlaxcala, ¿no? Y que si nosotros no cuidamos en este momento, quienes habitamos Tlaxcala y quienes todos los días vemos a la Malinche ahí, este espacio de naturaleza poco a poco se va a ir alimentando y se va a ir modificando, que es el momento en donde no queremos llegar, y que creo que también este podcast es una llamada a la acción a las autoridades para que pues volteen a ver que está pasando algo, que este proceso de desarrollo y modernidad no es precisamente lo que quieren las comunidades, no es lo que queremos nosotros que habitamos este territorio. Y pues es un llamado también para que, digamos, frenemos todo el proceso industrial que está pasando en Tlaxcala y que por años ha pasado por un proceso industrial, aunque digan que Tlaxcala no existe o que no se pone en la agenda de los medios como un corredor industrial. Claro que está pasando y claro que está afectando a las comunidades. Gracias. Bueno, y vamos con Karina ahora de Cedesa, que nos cuente un poco cómo le hicieron frente a estos procesos de despojo con la siembra de berries, ¿no? Que les fueron desecando ahí, desertificando. Bueno, pues mi nombre es Karina y este episodio 3, Mujeres que cosechan lluvia y esperanza, lo desarrolla el Centro de Desarrollo Agropecuario, Cedesa, que trabaja con comunidades ahí en el noreste de Guanajuato. Cedesa pues se dedica a promover la vida campesina y una línea importante pues es la defensa del territorio, la defensa del agua. Y por eso precisamente este podcast pues nos resulta fundamental hablar de esa problemática, porque Cedesa tiene trabajando más de 50 años con las comunidades y en esa defensa, y las mujeres pues han venido organizándose ante esa lucha o el despojo del agua. En este episodio habla de una lucha desde los 80s
de cómo se fue gestionando el agua por medio de los pozos, de las mujeres, las familias, cómo tener esa agua pues segura para sus propias familias, para el consumo. Y después no basta con eso, sino que viene, gracias a estudios de la UNAM, nos damos cuenta o nos dan esta noticia de que el agua está contaminada, tiene arsénico y flúor. Entonces, es decir, que no solamente era garantizar pues este bien natural, sino ahora lo que tenemos ya está contaminado. Entonces, en el episodio, pues nos hablan también personas donde ya hay padecimientos en nuestra región de insuficiencia renal, de fluorosis dental, y que se sabe que está el problema, pero no se reconoce como tal. Entonces, a través de este discurso de los gobiernos, de la agroindustria, quisimos hablar de ese tema porque son diversas amenazas al agua, y pues una de ellas es la agroindustria, porque nos venden este discurso de que es desarrollo económico y que da trabajo, pero no se habla de la esclavitud moderna o de cómo son esos trabajos en granjas de personas que ahí viven y que se han dado también problemáticas de salud, y además pues de estos problemas que ya se presentan en todas las comunidades por ese consumo de agua. Entonces, este podcast nos invita también a que la organización ha sido una clave y que por cuestiones pues, sociales y económicas, las mujeres han sido quienes se convierten en ese eje de lucha en nuestro territorio. ¿Por qué? Porque en ellas a veces recaen las familias y cómo garantizar esa agua. Entonces, ellas se han organizado para buscar una solución, que es la cosecha de agua, pero también pues, nos invita a seguir en esa lucha. Me hace recordar, por ejemplo, cuando fuimos de experiencia a hacer las entrevistas, las comunidades, las mujeres que participaron, nos decían, lo que queremos es que esta lucha pues inspire a otras generaciones. Entonces ha sido una lucha de muchos años que se ha venido heredando y que deseamos que también se siga inspirando a jóvenes, y ha sido como ese el propósito, que nos recuerda al final seguir en la organización, que las comunidades y las personas de la Cuenca de la Independencia seguimos organizadas, seguimos resistiendo, y esta pues por eso son motivos de celebración, pero también de ese continuar. Muchas gracias. Y justo lo que decían sobre la organización es la siguiente parte de la que queremos hablar, ¿sí? Cómo se retrata la organización, ¿no? Cómo se cuenta la historia de la comunidad, del colectivo. Muchas veces el periodismo tradicional, a veces que vemos en la tele, andan buscando el héroe o la persona y centrar todos los proyectos y los procesos en una persona, ¿no? Cuando en realidad son procesos comunitarios, son procesos colectivos. Y bueno, pues viví de Radio Choloyan y Carlos de Raichani, vi la historia que cuentan es cuando el campo se planta frente al despojo de la tierra y el agua, y Carlos de Raichani, que la historia que contaron en Raichani fue el vuelo de la resistencia de la comunidad Rarámuri. Y bueno, pues nos van a contar de esto, cómo se cuenta desde la organización, desde el colectivo. Pues, gracias por esta invitación. Pues también de parte de todas las historias se ha contado mucho de la importancia del tejido comunitario, de que no es algo que inicia con este acontecimiento que se cuenta solo en el episodio, sino es una serie de acontecimientos que van nutriendo y que al momento de ocurrir lo que pasa con la minería, lo que pasa con la Malinche, ¿no? Y con todos los procesos, en ese momento es un episodio más de este tejido comunitario que se ha ido construyendo con toda la historia de los pueblos, de más de 500 años de existencia de nuestros pueblos históricamente. Entonces, eso es muy importante porque eso narra cómo pues hay un momento en el que todos somos uno, todas somos una. Hay un momento importante en el que sabemos que cada pieza, el que fue a tocar la campana, el que fue a llamar en el altavoz de la radio, la persona que puso su tráiler para bloquear la carretera, el chavo que prendió la llanta y encendió fuego para que no pasaran los granaderos,
todas las personas pues sumamos para conformar esta comunidad. Son historias de territorios que son la cuna de comunidades, de estos lugares pues que nos han sostenido como pueblos, que estas comunidades no solamente las integramos las personas que estamos allí, sino el viento, la tierra, el agua. Entonces también ha sido parte de esto reflexionar de cómo nos hacemos uno con esos bienes naturales que nos rodean. No solo somos comunidades las personas, sino junto con nuestro territorio. Eso es lo que nos hace también ser comunidad y es lo que nos ha unido históricamente. El momento en el que vemos esta amenaza y decidimos pues juntarnos y aparte es tan importante decirlo porque incluso hay momentos en los que ya sabemos los partidos políticos, ya sabemos toda esta pues estrategia que tienen los poderes políticos, económicos, que vienen a querer de alguna manera romper, dividir. Entonces, incluso aunque eso ocurre, hay momentos importantes en los que decimos, sí, pero encima de todo eso somos pueblo. Y encima de todo eso necesitamos nuestra agua, encima de eso necesitamos la montaña, el campo, nuestros bienes comunales. Y bueno, la historia que nosotros compartimos pues es del Valle Cholulteca, donde pareciera pues que ya no hay comunidades, incluso muchos dicen, pues eso ya es la ciudad, pero resulta que en todos los lugares hay comunidades. En el Valle Cholulteca seguimos conservando nuestra identidad, seguimos conservando nuestros usos y costumbres, y gracias a eso pues seguimos defendiendo lo poco que queda todavía de agua, de tierra, de aire limpio en la zona del Valle Cholulteca. Nos estamos enfrentando ante megaproyectos inmobiliarios que ahora se quieren implementar en el territorio, y esta es la historia que contamos, de cómo después de todos estos años pues que se ha venido acercando a la ciudad, seguimos diciendo y frenando el despojo pues de tierra y agua, y cómo el campo y la comunidad nos plantamos ante el despojo. Cuidabados, bueno, mi nombre es Carlos, estoy en el medio de comunicación de Aichali, que en Paraguay quiere decir palabra. Sí. Hablamos desde la comunidad. Desde la percepción de Aramuri, pues es otro término, otra forma de entenderse, cómo nosotros entendemos la colectividad y cómo esto llegó a que Bogotá, una comunidad vecina a la mía, que es Bosques en el Viejo Pechique, o Pechique, mejor dicho, en donde ha tenido, pues, a lo largo de los años, si no es que décadas, lucha de territorio por la permanencia y por la preservación de su territorio, de nuestro territorio, que siempre lo ha logrado y que ha estado, pues, al frente, al margen de muchos, ¿cómo podría decir?, muchos peligros que emanan desde el exterior. Porque, pues sí, como sabemos, hemos tenido dificultades en todas las comunidades, como aquí lo mencionan, que cada comunidad ha estado enfrentándose a varios conflictos, ya sea de minería, ya sea de tala, ya sea de empresarios políticos, como lo está afrontando ahorita Bogotá. ¿Qué ha hecho para poder sobrevivir o para poder estar al frente de todo esto? Ha logrado la lucha porque está siempre unido. Ha siempre sido Bogotá, son todos. Bogotá no es una persona, Bogotá no es tal persona que pone al frente, será representante, pero Bogotá es todo, son todos. Y esta es mi participación hasta el momento. El podcast, les comento, la lucha que tiene ahorita y que bueno, que ha tenido, es contra el gasoducto que ha estado pasando, que pasó desde Estados Unidos hasta la franja de Sinaloa, que es donde pues destruyó gran parte del territorio de la comunidad y sin su consentimiento, sin pedirle permiso, sin siquiera tenerlos en cuenta por haber hecho todo este desastre y al final hacer fiestas, pues ese proyecto que pues no favorece a las comunidades, principalmente pues favorece a gente externa que pues nunca ha pisado, nunca pisará esa parte del territorio. Y los que lo conocen van a decir, ubicamos a Bogotá, pues no, pero ubicamos el teleférico, ubicamos las barrancas del Cobre, el pisadero, el tren Chepe, claro, pero lo que de veras no ubicamos es a las comunidades que están allí luchando por esos proyectos que nunca fueron aprobados por la comunidad.
Y esta lucha que lo ha tenido por generaciones, no nomás ha luchado contra el gasoducto, ha luchado contra despojadores del territorio que se hacen acreedores del territorio, pero sin tener en cuenta los derechos ancestrales que tenemos nosotros como comunidades y como pueblos originarios. Gracias. Pues bueno, nos dan un panorama de estas 12 historias de periodismo de lo posible, que ustedes la pueden encontrar pues, en la página de Periodismo de lo Posible, www.periodismodeloposible.com, también en las principales plataformas de streaming y en las redes sociales, igual como Periodismo de lo Posible. Y pues bueno, con esto podríamos pasar a las preguntas de quienes están aquí en la conferencia, algunas dudas, cosas que quieran preguntarle a quienes realizaron estos podcasts. Por acá. Mejor me voy para no interferir con la bocina. Yo quisiera lanzar una pregunta abierta para quien quiera compartir una reflexión sobre esto. Si cambió de algún modo su percepción del periodismo y la comunicación durante el proceso de periodismo de lo posible. Gracias. Pues definitivamente cambió la percepción de lo que se tenía planeado como periodismo, ¿no? En mi caso, yo trabajo en un medio de comunicación que se llama Escenario Tlaxcala y pues desde el momento uno siempre se nos pide a quienes ejercemos esta profesión ser muy objetivos con la información, ¿no? Tener como una visión muy neutral, no apasionarnos con los temas. Sin embargo, cuando llego a Periodismo de lo Posible, Marcela me dijo, suelta la objetividad y apropiate de la historia porque finalmente tú tienes un vínculo con la comunidad y tú también estás viendo qué está sucediendo allá. Entonces, obviamente reconfiguró, fue un proceso de aprender, pero también de desaprender todas las formas que ya se tenían sobre qué hacer periodismo y contarlo desde la voz de las mismas comunidades, ¿no? Sobre todo que, como decían las compañeras, ya no era la nota el tema del conflicto, sino es cómo este conflicto transformó la realidad de las personas que están haciendo las cosas bien, ¿no? Las están contando desde su perspectiva, ¿no? Que muchas veces también los medios de comunicación también caemos en los discursos en donde revictimizamos a las personas. Y este podcast pues trata de ser totalmente lo contrario, ¿no? De que sean ellos quienes cuenten su historia, quienes tengan la oportunidad de tomar los micrófonos. Y a mí no me gusta mucho cuando dicen, le damos voz, no, ellos tomaron los micrófonos y contaron su propia historia. Entonces, totalmente cambió la idea, o al menos la percepción que yo tenía en todo el tiempo que trabajo en el medio de comunicación sobre qué era hacer periodismo. Pues a mí me super cambió la idea porque yo fui formada, estudié comunicación y fui formada para trabajar para el sistema, para hablar de lo que los medios quieren, para trabajar para los medios comerciales. Y cuando yo me integro a Radio Chinaca, que lleva más de 10 años trabajando, de hecho este viernes cumple 11 años de trabajar para la comunidad de Cuetzalan, del Progreso, en la Sierra Nororiental de Puebla, entonces mi panorama super cambia desde ahí. Y cuando me dicen, no, pues tú vas a Periodismo de lo Posible, tú estarás con el compañero Ignacio al frente, la verdad es que fue un super cambio y para mí fue muy reconfortante porque nos decía Marce, es que tú eres protagonista, porque tú también estás dentro del pueblo, porque tú también habitas el territorio, porque tú también conoces y eres parte de la lucha. Entonces, cambiar la narrativa del periodismo y dejarlo de ver como un agente externo te ayuda también a entender que puedes hilar el contexto porque también lo vives. Y en mi caso, pues también lo viví. Y dejamos de censurar las cosas que los medios tradicionales no quieren que se digan. Y la verdad es que el Periodismo de lo Posible es como ir contra toda esa corriente del sistema que te dice no digas esto, no digas aquello mejor para otra ocasión. Y la verdad es que para mí Periodismo de lo Posible es el periodismo así como en su punto máximo. Bueno, yo como periodista sí
o sea, dentro del proceso de lo que hicimos como de formación era cómo usamos las herramientas del periodismo para contar estas historias, ¿no? No es inventándolas, no es entrevistar a la gente, ¿no? Entrevistar, recuperar sus historias, también en lo narrativo, también importante para nosotros dentro del podcast es que haya una historia con un protagonista, con un clima, con una estructura, que eso fue como bien importante, pero también verificar esto, contrastar también con la comunidad, traer los datos correctos, y si hay protagonistas, porque varios de los episodios, pues quienes los narran, las narradoras o los narradores son protagonistas, que no hablen de ellos, ¿no? Pero desde ellos, ¿no? Hablar desde Tania cuenta cómo fue la lucha ante Contempt y así. Entonces es usar ambas herramientas para contar estas historias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Aprovechando que están las personas creadoras de los podcasts y que también son integrantes de sus propias comunidades, yo quisiera preguntarle, las personas que nos estamos formando en periodismo, pero desde la urbe y que traemos como toda esa escuela del periodismo tradicional y con el privilegio que implica vivir en la Ciudad de México, por ejemplo, ¿de qué forma podemos acercarnos a acompañar estos procesos? ¿Qué debemos cuestionarnos también y cómo podemos llevar a cabo estos acompañamientos de la manera más pues horizontal posible, sin tampoco interferir en sus trabajos como comunicadores, comunicadoras y también como integrantes de su propia comunidad? Pues me parece que se construye así, justo como hace rato lo compartían en el taller, en base al diálogo, ¿no? Siempre hacemos esto desde los pueblos, convocar a ruedas de prensa o convocar, hacemos muchas campañas de difusión, pues, de defensa del territorio, y en estas campañas es justo cuando se acercan aquellas periodistas solidarias que dicen, oye, ¿cómo podríamos construir con ustedes? Y sí que han habido muchas experiencias, en nuestro caso, pues, por allá en el territorio con la B, con otros pues, medios que están dispuestos a realmente contribuir con los pueblos en el tema no solo de hacer cobertura, sino también de la propia narrativa que retoman, ¿no? Que no es desde pues, el medio, como decía mi compañera Pau, no desde el escritorio, sino yéndose a los recorridos que hacemos en los pueblos, a el día que se rompe la carretera, incluso eso es tan importante porque no nos sentimos solos y solas cuando somos los únicos que estamos ahí cubriendo esa recarretera o cubriendo la toma del predio, porque pues eso se necesita visibilizar, son acciones importantes, acciones directas importantes de defensa del territorio que donde se vulnera mucho a los pueblos, porque es donde llega pues el Estado a reprimir. Entonces se necesita visibilizar todo ese tipo de acciones, pero también pues los logros como de poder contar las historias desde nuestras propias narrativas y las historias de éxito, que incluso es eso no lo cuentan los medios y es difícil que lo difundan porque es algo que a veces, o diría, no venden, no es una nota roja. Entonces incluso eso es también parte de la forma en la que pueden aportar a este proyecto. ¿Alguien más? Nada más una cosita en esto, yo creo que también una de las cosas bien importantes es estar dispuestos a caminar con un proceso. No a cubrir un evento, no a cubrir una cosa, sino a caminar en ese proceso, porque estas historias se van generando en tiempos largos, ¿no? O sea, no es una cosita, aquí no es un evento, vemos retratados momentos, pero son las luchas grandes y tiene que haber un compromiso desde quien quiere contar esa historia, de caminar ese proceso, ¿no? ¿Verdad? Pues quisiera preguntarles si al inicio en el proceso hicieron algún acuerdo para no caer en esto del llamado activismo, pero en la información, porque también eso es como una demanda de las comunidades de que pues van a foros, comunicadores, a acceder a información y nunca se les regresa. Y pues muchas veces ya no quieren como compartir esa información, pero creo que también cambia un poco la comunicación porque
la mayoría de los participantes son parte de la comunidad. Entonces, supongo que cambió, bueno, que nos compartieran cómo cambió ese panorama también a la hora de hacer los podcasts. Okay. Bueno, desde la perspectiva, desde la comunidad, yo tengo siempre presente que siempre hay que ir a hablar con las comunidades o con nosotros para entender de qué queremos nosotros, y no qué quieren ustedes de fuera o los que son externos, ¿verdad? En el podcast nosotros cuando empezamos a hablar con el tema de queremos hablar de Mogótago, queremos hablar de su lucha, porque queremos hablar de su lucha, claro, lo teníamos bien presente, pero la otra parte era también que era la comunidad que hablemos de ellos, qué tenemos que hacer para que la comunidad quiera participar o que nos dé su experiencia de lucha. Y lo que hicimos y lo que hacen ellos es platicar y nosotros les dijimos en su asamblea nos pueden dar permiso para platicarles sobre nuestro proyecto, de lo que queremos hacer y hablar, bueno, de lo que queremos hablar, ¿verdad? Y ya se los planteamos y no es el proceso de que en ese momento lo decidan, digan ya, sí, claro, aprobado, no. Ellos tienen la consulta, se platican, dialogan entre ellos, y no crean que es en esa misma asamblea, lo dialogan, van entre familiares, no sé, cuidando chivas, juntando leñas, lo platican durante meses, y ya ellos nos dicen, ven a la próxima asamblea, ya lo platicamos y lo vemos, y te decimos ahí si sí o no se aprobó el permiso que tú nos estás pidiendo para hablar con nosotros. Llegamos a la próxima, en ese momento pues la comunidad hablaron todos, se dialogó todo eso, y dijeron, pues sí, queremos que participen, queremos que hablen de nosotros, queremos que digan todo lo que está pasando porque es meramente importante para, tanto como nosotros, de tenerlo como de refuerzo para acordarnos por qué estamos luchando, por qué estamos haciendo esto y por qué seguimos haciendo, tanto para afuera. A mí me cautivó porque para afuera, porque mi comunidad está pasando por lo mismo, está pasando por conflictos que también están quejando, que viene gente externa a querer hacer y deshacer cosas adentro de donde nosotros somos. Y transmitir eso no nomás a mi comunidad, sino que a las demás comunidades que están pasando por el mismo proceso de despojo, de discriminación, de racismo, de todo lo que les esté pasando. Mogótago para mí es un ejemplo de lucha, es un ejemplo de resistencia y de lo que está pasando ahorita. Ahí está siendo como que un foco enorme para las demás comunidades y poder seguir ese ejemplo. Y qué mejor que transmitirles ese podcast y luego no solamente hacer el podcast, sino que también regresárselos y decirles, miren, aquí quedó su trabajo, aquí quedó lo que ustedes hicieron. No fue nuestro, no fue mío, no fue de periodismo posible, no fue de la isla, sino que fue de todos y principalmente de la comunidad, que ellos no trabajaron individualmente, lo hicieron colectivamente, como decíamos al principio. La lucha que han tenido todas las comunidades, todos los pueblos originarios, han sido porque han trabajado en unión, han trabajado juntos, nunca han trabajado divididos. Y eso ha hecho que logremos cosas desde tiempos añales hasta ahorita, poder lograr cosas que muchas veces no lo creíamos posible, o uno piensa por lo individual, piensa que no se puede, y pues... Bueno, solo quería complementarla porque también hay un tema que ya lo mencionamos entre todas y todos, que es que somos varios estamos en medios comunitarios, entonces eso implica que tenemos una memoria y un archivo comunitario que ya es, digamos, propiedad del pueblo, gracias a que tiene su radio, a que tiene su medio comunitario. Entonces, eso también nos ayudó en varios de los capítulos que van a escuchar también, o que ya escucharon, pues hay también memoria de archivo, hay sonidos que se grabaron en el caso de Cholula, de Tlaxcalancingo, pues es un acontecimiento de hace 12 años, y hay varias voces, varios momentos en el podcast que van a escuchar que son grabados de ese tiempo, de esa época. Incluso hay un fragmento donde salimos de la radio y nos toca salir a anunciar que está llegando la policía, que van a tomar el radio. Y nos tocó salir a anunciarlo y eso también lo podemos meter al podcast, es parte de la memoria, parte de la importancia de que contemos con nuestros propios medios comunitarios y entonces esa parte del activismo de la información pues se vierte totalmente, ¿no? Bueno, y aquí completar, ayer hicimos la devolución, ¿no?, a la comunidad de Tlaxcalancingo, a ellos invitaron, estoy muy agradecida,
Y fue bien bonito también este momento en que la comunidad empieza a escuchar. Bueno, también me tocó ir a Mogótamo y también un poco con los de Boca Nostra en Sonora. Y que la gente empieza a escuchar su historia, se empiezan a reír, pero de repente empiezan algunos a llorar, empiezan luego que terminan a hablar de la importancia de esto, hablar de la gente que perdió la vida en la lucha, también la gente que dice yo me quedé fuera, o también en Bogotá, o la gente que decía a la siguiente que lo hagan, queremos que hablen también la compañera tal, que no están ahí y que nos traigan video. Entonces, fue una de las cosas que nos dijeron y nosotros, ok. Entonces, ver cómo lo reciben y también cómo lo reescribirían, ¿no? Porque son coautoras, o sea, las comunidades son coautoras de estas historias y también queremos que usen estos podcasts como instrumentos de su lucha, como que también lo usen para la memoria, que los usen para difundir sus luchas, pero también para refrescar lo que hicieron y todo esto. Y bueno, una cosa también bien importante al inicio de lo que nos planteamos es que las historias son de las comunidades. Y la comunidad decide si se difunde, si no se difunde, ¿no? Era válido, por ejemplo, que alguna comunidad dijera, no, pues aquí nomás vamos a pasar aquí entre nosotros y no va, y pues sí, ustedes querrán sacar las historias por todos lados y querrán compartir, pero podría ser que no, ¿no? O sea, y al principio algunas comunidades sí estaban como en ese, así de, bueno, a lo mejor no, que no se difunda, y era válido, ¿no? Yo creo que eso es como la parte central también del trabajo de trabajar el periodismo comunitario, o sea, reconocer de quién es la historia, y la historia es de la comunidad, y la memoria es de la comunidad, y ella es la principal destinataria y la principal capaz de tomar decisiones sobre ese producto. ¿Alguna otra pregunta? Muy breve, nada más comentarles que el título me parece muy interesante, Periodismo de lo Posible, pero me hace pensar justamente en también lo posible del periodismo, y les quisiera preguntar al respecto de los retos o desafíos que tuvieron que enfrentar algunas de ustedes, y también para el proyecto en general, porque entiendo que hubo primero 20 proyectos que fueron a la formación y desafortunadamente no llegaron todos a concluir, y tenemos estas 12 grandes historias, pero ¿cuáles fueron los retos de los otros? Muchas gracias. Bueno, nosotros creo que un reto fue que no somos periodistas de formación, tenemos otras profesiones y llegamos a la organización, pues también en colaboración comunitaria, y creo que algo que nos ayudó también fue esa colectividad, porque estamos aquí representando, pero es un trabajo de un grupo detrás de nuestras organizaciones que fueron colaborando en diferentes ideas, en producción, en lo que también nos permitieron, asesoraron, los talleres que nos compartieron técnicos, y toda esa parte estar aprendiendo. Y pues con las organizaciones, pues ya como hay un trabajo con las comunidades, pues también hubo como esa confianza que nos permitieron expresarlo, pero también desde su sentir, desde lo que ellos deseaban hablar. Entonces también ese fue un reto, y la parte emocional, porque obviamente son historias que te tocan, que cómo expresar esa parte y cómo cuidar también eso. Y pues igual la seguridad, porque son problemáticas o hablamos de activismo y también había que proteger esa parte. Pues bueno, en primer lugar, pues aclarar que yo no soy ni periodista, ni estudié comunicación, más bien no tengo como una profesión como tal, o una formación académica. Todo lo que he aprendido en comunicación es a través de formación en talleres formativos. Es con eso con lo que fui aprendiendo o sigo aprendiendo. Y un reto como tal para esta producción, pues era justamente eso. De repente tú ves como los otros medios de comunicación de información y ves cómo construyen las historias y desde dónde lo hablan,
Entonces tú piensas que eso es hacer comunicación, hacer periodismo, pero pues he aprendido también que no solo existen esas formas y que no existe una forma como tal, sino que es como muy diverso. Y aterrizar como esta historia del que queríamos hablar, pues fue muy difícil porque queríamos abordarlo desde muchas voces, desde muchos sectores y desde muchos puntos. Entonces no teníamos como nuestra historia no tenía forma como tal. Sí queríamos decir algo, pero no sabíamos cómo contarlo. Entonces, el equipo de periodismo de lo posible, pues sí nos ayudó mucho con el acompañamiento a aterrizar la idea y a ver como desde dónde lo queríamos contar o qué queríamos contar como tal. Y pues bueno, teníamos la historia nosotros como comunicadores comunitarios, pero también había como este reto de decir, sí lo vemos como una problemática porque nos está afectando, pero no sabemos si las protagonistas o las personas que están padeciendo o a quienes está afectando lo ven como problemática o lo quieran contar. Entonces, si no queremos contarlo o no lo vemos como un problema, pues nosotros no podíamos hacer nada. Entonces sí era como dialogar mucho, hablar mucho del tema, y también fue en otro sentido, pues quizá un poco pesado, porque no es como un tema tan fácil de platicar o de dialogar y de conversar como entre hombres sobre todo. Entonces sí era como difícil al final, pero pues sí lo pudimos lograr, y ahora que se escuchó el podcast, pues sí hay como muy buenos comentarios, muy poco de hombres, mayormente de mujeres, pero también es un tema que se sigue trabajando desde la comunidad o desde las comunidades en donde estamos habitando. Entonces sigue siendo como el reto y esta lucha o esta fortaleza de seguir haciendo las cosas. Bueno, como yo era la encargada como de lo periodístico, ¿no? Entonces, como periodistas fue un reto desde el principio. Aunque yo, Elo, también llevamos pues, varios años como tratando de encontrar estas otras narrativas, ¿no? Yo tengo un blog desde hace muchos años que se llama Periodismo de Esperanza y que fue compilar cómo el periodismo puede generar cosas, cómo el periodismo puede no paralizar, sino movilizar y llamar a la acción. Pues cuando ya teníamos elegidos a los equipos, que ya habíamos contado, bueno, qué tipo de historias no quedaron, porque quedaron estas 12 historias de estos dos equipos. Pues una de las cosas que siempre vemos en el periodismo es que no preguntamos, o sea, nos quedamos contando nada más el impacto, ¿no? O sea, qué pasó, por qué le pasó, quién fue, pero no preguntamos cómo la historia podría haber sido diferente, por ejemplo. Y la otra pregunta es, ¿cómo lo afrontaron? ¿No? O sea, ¿ustedes qué hicieron para resistir? Y cuando, bueno, yo cubro mucho familiares de personas desaparecidas, ¿no? Entonces, cuando les haces esta pregunta, hasta cambia la energía de la entrevista y te empiezan a contar lo que han logrado, los retos, cómo han creado organizaciones, han desarrollado herramientas para salir adelante, y que te cambia como todo el panorama. Entonces, como periodistas estamos dejando de ver lo posible, ¿no? O sea, que también es una fuente pues de información, pero reportear lo posible también tiene un método. Tienes que seguir un proceso, conocer ese proceso, lleva mucho tiempo. No puedes publicar algo antes de tiempo porque boicoteas un proceso organizativo. No puedes ponerle foco a una persona porque la puedes poner en riesgo. Tienes que ver a quién, en la comunidad que está de acuerdo. Hay secretos también que uno no puede contar. Entonces, eso por un lado. Y para nosotros fue un proceso también de desaprender y aprender, ¿no? Por ejemplo, les contaba, pues yo cometí un error, ¿no? Yo como periodista era muy así de, esta historia todavía no tiene clímax, no me emociona, así eran pues, mis devoluciones, ¿no? O sea, no me emociona, necesito más, cómo fue esa asamblea, a qué sonaba,
cuál es el archivo, qué dijo la gente, y de pronto, pues ya, me decían, o sea, bueno, alguien se puso a llorar cuando le hice se decía, ¿y qué más? ¿Y cómo fue ese clima? ¿Y cómo fue el momento en que la comunidad supo pues, que estaban todos enfermos? Entonces, pues, la reportera, o sea, como se sacó mucho de onda y entonces entendí y dije, claro, son sus historias. O sea, yo como periodista pues siempre las cuento porque no es mi historia, pero ellos están contando su historia. Entonces, ¿cómo hacer esas devoluciones desde el periodismo? Entonces ya decir, no estoy criticando su lucha. Si yo digo esto no tiene corazón, hablo de la historia, no hablo de su lucha. Entonces entender que estoy también tratando con la identidad de la gente, de la comunidad, de la lucha. Y al final pues aprendimos muchas cosas, ¿no? Este tema de cómo meter lo posible en una nota que requiere mucho más tiempo de trabajo, requiere reeducar la mirada, mirar distinto un conflicto, mirar no solo el problema y no solo lo destructivo, y también lo estético. Son muy bellos los podcasts. O sea, tratamos de que fueran historias que emocionen, que apelen, ¿no? Con esta lógica. Y lo que queremos ahora, porque mucha gente se ha acercado, hace poco periodistas, les decía, de Centroamérica, muchos que han escuchado la historia, que quieren hacer estas historias, de Panamá, de Guatemala, de El Salvador, Suecia lo presenté y la gente estaba muy emocionada, de la India, de tal, o sea, de muchos lugares. Entonces, como decimos, ¿cómo hacemos esto un sello y una forma de hacer que se pueda ir replicando, ¿no? Es parte como de lo que queremos, que estamos pensando, cómo hacer para que todos seamos divulgadores de estas historias y de esta forma de hacer periodismo. Pues más rápido, es que a mí una cosa que quería compartir, pues, o sea, normalmente pues aquí estamos varias organizaciones que llevamos mucho tiempo trabajando juntos o trabajando con las mismas comunidades, un poco de agua, ¿no? Y creo que este encuentro, ¿no? Fue muy afortunado, que también fue muy duro pues, con periodistas de investigación, porque pues ellos están acostumbrados a un rigor, ¿no? Y nosotros, pues en realidad, pues, somos muy condescendientes también a veces en lo que hacemos, o sea, estamos más enfocados en el proceso de hacerlo, ¿no? Que en que salga muy bien. Entonces, a ver, este encuentro fue fuerte, pero fue muy constructivo. O sea, yo siento que fue muy constructivo en los procesos y fue muy enriquecedor poder pues, salir de cada quien de nuestro campo, ¿no? O sea, los periodistas de su campo periodístico y los comunicadores de su campo de trabajo y lograr esto y realmente, pues para mí, o sea, las historias, no es porque yo escucho mucho, porque es algo que me gusta mucho, pero creo que son realmente muy buenas, o sea, muy magníficas, en calidad muy bien logradas, con mucho, se ve el cuidado, ¿no? Que se tuvieron. Entonces, bueno, yo estoy muy agradecido también por esto. Pues, a ver. Y bueno, también anunciamos que va a haber una segunda temporada. Pues gustó mucho la serie, entonces vamos a lanzar el siguiente año una convocatoria. Todavía no tenemos fechas ni nada, pero pues estén pendientes en las redes que tenemos porque vamos a lanzar esta segunda temporada para quienes se quieran inscribir sus historias. Ahí van a ver los requisitos. Pues nos estamos muy emocionados porque queremos hacer escuelita, de ser parte, ¿no? De esta comunidad de periodismo en lo posible. Y bueno, pues no sé si hay alguna otra pregunta. Si no, no. Hola, nos hablan un montón de el ejercicio de memoria que implicó hacer cada podcast, pero a mí me gustaría escuchar qué hay detrás de ese ejercicio, las emotividades, las actividades que se mueven en esos espacios son muchas y me da mucha curiosidad también saber cómo tocó esto a las comunidades, cómo tocó esto a cada uno de ustedes y
emociona, implica cierta contención y cierto acompañamiento. Entonces, me gustaría que me contaran un poco, que nos contaran un poco. Gracias. Muchas gracias. Sí, pues en efecto yo creo que las historias tienen esa parte de pensar y propiamente yo creo que a nosotros nos fue sucediendo desde este espacio de CESDER, ¿no? Que para contextualizar como rápido éramos 9 personas que nos reuníamos mes por mes como parte del proceso educativo que es semipresencial. Y los momentos en que fuimos empezando a tocar esos momentos muy fuertes y donde tiene que ver esa huella emocional, creo que pues fueron momentos de quiebre, ¿no? Porque tanto los compas, Flor, Torito, que fueron los compañeros que propiamente vivieron el proceso, ¿no? Y que no solamente estuvieron presentes en momentos de resistencia, sino también fueron los compañeros a quienes desaparecieron el amigo de lucha, ¿no? Yo creo que ahí esos momentos fueron como muy cruciales porque ahí es donde la historia fue donde nosotros le pusimos los que estábamos acompañando, ¿no? En el proceso para investigar, para el guión, fue donde nosotros propiamente entramos a dialogar con ellos, ¿no? A sentir esa rabia que ellos tenían por lo que habían vivido, ¿no? Y esa también dignidad de seguir queriendo luchar por el río, ¿no? Porque no es lo mismo la lucha que yo puedo tener en mi comunidad a la de los compañeros, ¿no? Entonces creo que muchos de nosotros que son compañeros de 18 años, estudiantes de licenciatura, ahí nosotros vimos claramente cómo el proceso se volvió un proceso creativo porque estaba surgiendo algo que estaba pasando en la tierra. Y entonces fueron momentos en donde se discutían en la mesa si se ponía que la esposa de Sergio saliera la voz o no, porque se le iba a vulnerar, ¿no? Entonces se abrió el diálogo a dar puntos de vista, a mirar cosas, ¿no? Si era pertinente que salieran esos momentos de contar la historia o que eso se quedaba más bien para la intimidad del momento o para el momento del proceso propio, ¿no? Pero yo propiamente noté justo que esa parte emocional fue la energía, el impulso para generar el proceso creativo que tiene el podcast, ¿no? Esa huella, ese subtexto que tiene el podcast propiamente de periodismo. Y lo otro es que, bueno, desde el espacio creo que a muchos en el momento de las ediciones, en que calificábamos las entrevistas, de verdad que se nos escurrieron las lágrimas, ¿no? Nos dio mucho coraje como esa parte. Y creo que eso lo hemos ido sacando en el momento de decir, tenemos que ahora que acompañar este proceso, ¿no? De la Sierra Negra. Entonces nos hemos vuelto como un bracito de apoyo ahora de este proceso, ¿no? Que decimos, bueno, pues Flor y Torito o Marco, como se llama el compañero, les podemos acompañar o tener este espacio para que también esta lucha pueda seguir siendo, ¿no? Porque ahora también somos parte de ello, nos ha cruzado desde este momento en que hemos escuchado los testimonios, en el momento en que hemos compartido con sus familias, yendo a las entrevistas, ¿no? Y pisar ese territorio. Y la otra es que, bueno, también, pues, en el espacio de CESDER, pues, es un lugar en donde se da mucho acompañamiento, ¿no? Yo creo que, pues, bueno, esa parte nos ha funcionado mucho porque sabemos que si nos vulneramos, siempre estamos como acompañando, no solamente es el proceso de ir a aprender y tener el conocimiento, sino siempre estar también acompañándonos desde la parte emocional, ¿no? Entonces, eso sería lo que compartiría. Y nomás decir, bueno, tenían todos los equipos acompañante, ¿no? Del proceso, y tenemos como 3 coordinadoras, Elo, Aranzazú, que está ahí atrás, y yo, como que estamos tocando todo el tiempo, pues, como en qué proceso estaban. En algunos momentos, y ahí agradecemos artículo 19, los equipos necesitaban, algunos de ellos, hacer análisis de seguridad. Y el artículo 19 hizo estas sesiones con los equipos para ver cualquier tema de seguridad, porque en este país ya cubrir lo que sea, pero en algunas regiones es muy difícil desde entrar, reportear, el camino, o incluso el lanzamiento, qué actores podrían poner en riesgo a los equipos. Entonces se hicieron estos acompañamientos en seguridad, ¿no? Porque
hablamos mucho de los periodistas, de las amenazas a periodistas, y siempre en este conteo no hablamos de los periodistas comunitarios, que son los que más amenazados están, ¿no? Los defensores, periodistas comunitarios, o sea, no están como en la mira, y necesitábamos también como, pues como organizaciones arropar, estar y pedir ayuda en lo que se necesitara. Yo solo agregar un detalle pequeñito sobre lo que se queda fuera del podcast y cómo desde la labor periodística eso también puede ser útil para la misma lucha de las comunidades, en el sentido que, por ejemplo, en nuestro caso, pues el gobernador Remedios sabe que no siempre va a tener señal en su teléfono, que no puede ir todo el tiempo a la capital a manifestarse, sabe que su tiempo y todo lo que hace con su tiempo es muy valioso y muy importante para la lucha de su comunidad. Entonces, cuando andábamos nosotros allá, pues él ya sabe lo que tiene que decir, en el sentido de que es lo más importante, ¿no? Pero pues estábamos ahí, teníamos todo el día, todo el tiempo del mundo para hacer la entrevista, entonces él nos platica en algún momento que a él le tocó salir corriendo para una asamblea mientras estaba en el funeral de su papá, que era el gobernador antes que él. Y nosotros le preguntamos, y gracias a la instrucción pues, acá de las maestras de periodismo, ¿y cómo era su papá? Y ahí nos damos cuenta, y en la conversación y todo, en la intimidad que comenta el compañero de la entrevista, pues que nadie le había hecho esa pregunta, ¿no? O sea, él ha hablado de su lucha quizá muchas veces, pero nadie le había preguntado cómo era su papá. Entonces, eso no aparece en el podcast, pero desde el momento de construcción del podcast, eso se vuelve un momento en sí mismo de la historia y de cómo contar su historia, ¿no? Entonces, pues eso también es muy importante, ¿no? Cómo todas las emociones lo atraviesan y se vuelve un hecho que forma parte de la lucha, el contar la historia. Bueno, creo que ya no tenemos más preguntas, nada más agradecer. Este proyecto fue pues, posible gracias al trabajo de más de 70 personas que estuvieron en diferentes etapas y momentos de la construcción de todo esto participando. Entonces, hacer un gran agradecimiento tanto a las personas que participaron como en la formación, en el acompañamiento, en la difusión y a quienes también lo están compartiendo. Y pues muchas gracias a ustedes también por estar aquí. Pero se podría hablar horas y horas sobre toda esta experiencia. Y bueno, pues lo más importante, escuchemos, difundamos. Muchas gracias.